Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy tenemos un vídeo que los va a dejar con la boca abierta, algo que parece sacado de una película de acción, pero que ha estado circulando con fuerza en las redes y en el mundo del entretenimiento. Vamos a desgranar uno de esos rumores que, si fueran ciertos, serían absolutamente impactantes. ¿Listos para el drama? Porque hoy vamos a hablar de un supuesto secuestro en Italia que involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Se imaginan a la bellísima Demet, secuestrada en pleno aeropuerto italiano, y a Can Yaman, el galán turco por excelencia, volviéndose un héroe de acción para rescatarla. Suena a novela turca, ¿verdad? Pero a veces la realidad supera la ficción, o al menos, los rumores de Hollywood y del mundo del espectáculo sí que nos dan material para hablar. Así que si les gusta el chisme jugoso, las historias de película y por supuesto, nuestros queridos actores turcos, quédense hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Empezamos! La noticia, o mejor dicho, el rumor que ha incendiado las redes sociales, sugiere que Demet Özdemir, la estrella que conquistó corazones con su papel en Erkenzicus, habría sido víctima de un secuestro en Italia, y lo más increíble de todo, es que Can Yaman, su expareja y coprotagonista en esa misma serie, habría sido el encargado de su rescate. Imaginen la escena, un aeropuerto bullicioso, gente de un lado para otro, y de repente, una situación de emergencia que pone a todos en alerta. Un secuestro en un lugar tan público, tan transitado, suena increíblemente audaz y, para ser honestos, un poco difícil de creer si no tenemos fuentes oficiales. Pero como saben, en el mundo de la farándula, a veces los rumores empiezan a circular a raíz de pequeños detalles, de comentarios que se malinterpretan o simplemente de la imaginación fértil de algunos. La historia, tal como se ha contado en algunos portales y foros de fans, se sitúa en un aeropuerto italiano, y se habla de un intento de secuestro contra Demet Özdemir. Los detalles son escasos y, hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes. Sin embargo, la especulación ha sido tan grande que ha generado una ola de comentarios y teorías. Algunos dicen que fue un intento orquestado para llamar la atención, otros que se trata de un malentendido, y los más románticos, por supuesto, ven en esto una oportunidad para que la química entre Demet y Can, esa que enamoró a millones, se reavive en una situación de vida o muerte. Ahora bien, ¿de dónde surge esta historia? A menudo, estos rumores nacen de una pequeña semilla. Quizás Demet estaba viajando por trabajo o placer a Italia, y hubo algún incidente menor, un retraso, una confusión con su equipaje, algo que los fans más acérrimos interpretaron como algo mucho más grave. O tal vez, en un evento público hubo algún altercado, alguna persona que se acercó de forma inapropiada, y la noticia se magnificó hasta convertirse en un secuestro. Es fascinante cómo las redes sociales pueden transformar un simple inconveniente en un drama digno de una superproducción de Hollywood. Y aquí es donde entra Can Yaman. Según esta versión de los hechos, Can Yaman, quien se encontraba también en Italia, se habría enterado de la situación y habría intervenido de manera heroica. La imagen mental que se crea es potente, Can Yaman, con su carisma y su presencia física, enfrentándose a los supuestos captores y liberando a Demet. Sería el escenario perfecto para que los fans, que siempre soñaron con que esta pareja volviera, vean cumplido su deseo, aunque sea en un contexto de peligro y rescate. Pero vamos a poner los pies en la tierra por un momento. Si bien la idea de un rescate cinematográfico es emocionante, también es importante ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y los rumores, especialmente aquellos que involucran a figuras públicas tan queridas, pueden ser muy difíciles de desmentir de manera definitiva, a menos que haya una declaración oficial contundente. A veces la atención mediática que generan estos rumores es precisamente lo que algunos buscan, aunque sea de manera indirecta. Por otro lado, no podemos negar que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenzicus fue algo especial. Eran la pareja perfecta, esa que te hace suspirar con cada mirada, con cada gesto. Su relación en pantalla traspasó la ficción para muchos, y es por eso que cualquier noticia que los involucre juntos, sea cual sea la naturaleza, tiende a generar muchísimo interés. Sus seguidores, que los apoyaron incondicionalmente en sumo
Mento siguen muy pendientes de sus carreras y de sus vidas personales. Analizando la credibilidad de la historia, si realmente hubiera ocurrido un secuestro y un rescate de esta magnitud en un aeropuerto, créanme, los medios de comunicación internacionales estarían hablando de ello a gritos. Las agencias de noticias estarían saturadas de información, habría vídeos, testimonios de testigos, declaraciones policiales. El hecho de que sea un rumor circulando principalmente en redes sociales y en portales de entretenimiento de menor alcance, nos da una pista importante sobre su veracidad. Lo más probable es que sea una historia inventada, o una gran exageración de algún incidente menor. Sin embargo, ¿qué hace que historias como esta sean tan atractivas? Creo que es la combinación de varios factores. Primero, el factor heroísmo. La idea de alguien salvando a otra persona de un peligro inminente siempre nos ha fascinado. Segundo, el factor pareja icónica. Demet y Can representan para muchos esa química de cuento de hadas que se vio interrumpida en la vida real. Verlos unidos de nuevo, incluso en una situación así, alimenta esa fantasía. Y tercero, el factor misterio y adrenalina. Los secuestros y los rescates añaden un elemento de suspense que nos mantiene pegados a la pantalla, o en este caso, a nuestros dispositivos. Podríamos pensar en cómo se propagó este rumor. Es muy probable que alguien haya visto una foto o un vídeo de Demet en Italia, tal vez en una situación que parecía un poco inusual para los ojos de un fan, y a partir de ahí, la imaginación hizo el resto. O quizás alguien con la intención de generar tráfico o notoriedad, inventó la historia y la lanzó a las redes sociales, sabiendo que con los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman, tendría una gran acogida. Los trolls y los creadores de contenido sensacionalista son expertos en esto. Es importante como consumidores de contenido en Internet, aprender a discernir la información. No todo lo que leemos o vemos es cierto. En el caso de los rumores sobre celebridades, es fundamental buscar fuentes fiables, comunicados oficiales, o noticias emitidas por medios de comunicación de renombre y reputación. Si no hay una confirmación por parte de los involucrados o de sus representantes, lo más prudente es tratar la información como lo que es, un rumor. A pesar de todo, la historia tiene un encanto particular. Nos permite imaginar un mundo donde las estrellas de nuestras series favoritas viven aventuras dignas de Hollywood. Nos permite fantasear con una reconciliación romántica alimentada por la adrenalina y el peligro superado. Y eso en sí mismo es parte del atractivo del universo del entretenimiento. Nos da un escape, una historia que nos permite desconectar de nuestra rutina y sumergirnos en dramas apasionantes. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre este supuesto secuestro y rescate? Por ahora, y hasta que haya alguna confirmación oficial, debemos considerarlo como lo que es, un rumor muy potente y muy bien contado en las redes sociales. No hay pruebas concretas, no hay declaraciones. Lo que sí hay es una demanda enorme por parte de los fans de ver a Demet y Can juntos de nuevo, y esta historia, aunque sea ficticia, satisface esa necesidad de seguir viéndolos como una unidad, incluso en un escenario de fantasía. Es posible que en el futuro uno de los actores o sus representantes decidan pronunciarse al respecto, para aclarar la situación y poner fin a las especulaciones. Hasta entonces seguiremos atentos a sus carreras individuales, que por cierto, ambos están cosechando grandes éxitos. Demet Özdemir sigue consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y Can Yaman ha logrado una proyección internacional impresionante, participando en producciones europeas y ganando un ejército de fans en todo el mundo. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué hubiera pasado si fuera cierto? ¿Cómo habría reaccionado el mundo? Sin duda habría sido una noticia que habría dado la vuelta al globo. Y Can Yaman, en ese hipotético escenario, se habría convertido en el héroe definitivo para sus seguidores, demostrando no solo su talento actoral, sino también un supuesto valor en la vida real. Así que, queridos amigos, hemos explorado a fondo este intrigante rumor. Hemos analizado los posibles orígenes, la fascinación que genera y la importancia de ser críticos con la información que consumimos en Internet. Si bien la idea de Demet Özdemir secuestrada y Can Yaman como su rescate en Italia es digna de una película, por ahora, se queda en el reino de la especulación y la fantasía de los fans. Es un recordatorio de cómo el mundo del espectáculo y las redes sociales pueden crear narrativas fascinantes, incluso sin que haya una base real. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, y que hayan compartido este rato conmigo explorando esta historia tan peculiar.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este rumor. ¿Les parece plausible? ¿Creen que hay algo de verdad detrás de todo? ¿O simplemente es una historia inventada por los fans? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha entretenido, les ha parecido interesante o simplemente han disfrutado de la conversación, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de The Method de Mir y Can Yaman, para que también puedan enterarse de este intrigante rumor. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.